La historia de Jesús de Nazaret no comienza con su nacimiento, sino con una espera que atravesó siglos. El pueblo de Israel vivía sostenido por la promesa de un Mesías, un enviado de Dios que traería salvación, justicia y reconciliación. Esta esperanza se transmitía de generación en generación, alimentada por la palabra de los profetas y por la fidelidad de Dios a su alianza. Los evangelios no fueron escritos como simples biografías, sino como testimonios de fe. En ellos, la vida de Jesús se presenta como el cumplimiento de las promesas antiguas y como la revelación definitiva del amor de Dios por la humanidad. Cada gesto, cada palabra y cada silencio de Jesús tienen un significado profundo. Al recorrer la vida de Jesús según los evangelios, no solo nos acercamos a hechos del pasado, sino a una presencia viva. Jesús no es presentado únicamente como un maestro o un profeta, sino como el Hijo de Dios que entra en la historia humana para transformarla desde dentro. Este audiolibro propone un camino narrativo y espiritual. A través de los principales momentos de la vida de Jesús, descubriremos su mensaje, su compasión, su autoridad y su entrega total. No se trata solo de escuchar una historia, sino de dejarnos interpelar por ella. La vida de Jesús ilumina las preguntas más profundas del corazón humano, el sentido del sufrimiento, el valor del perdón, la esperanza frente a la muerte y la promesa de una vida nueva. Su historia sigue hablando hoy, con la misma fuerza con la que fue anunciada hace 2000 años. Te invitamos a recorrer este camino con una escucha atenta y serena, permitiendo que la palabra del Evangelio resuene interiormente. Porque la vida de Jesús no pertenece solo al pasado, sino que continúa transformando la historia de quienes se abren a su mensaje. Cuando se abren los Evangelios, el pueblo de Israel vive un tiempo de profunda expectativa. Durante siglos ha esperado el cumplimiento de las promesas anunciadas por los profetas. La historia está marcada por la esperanza de un Mesías que traerá salvación, justicia y restauración. Israel no es un pueblo sin memoria. Recuerda la alianza, la ley y la voz de Dios que habló a través de Moisés y de los profetas. Sin embargo, también carga con el peso de la opresión, el exilio y la dominación extranjera. La espera del Mesías nace del deseo de que Dios intervenga nuevamente en la historia. En tiempos de Jesús, esta esperanza adopta diversas formas. Algunos esperan un liberador político, otros un rey poderoso, otros un maestro justo que restaure la fidelidad a la ley. Los evangelios muestran un pueblo que busca, pero que no siempre sabe qué esperar realmente. Juan el Bautista aparece como la última gran voz profética antes de la llegada de Jesús. Su mensaje es claro y exigente, llama a la conversión y prepara el camino del Señor. Juan no se presenta como el Mesías, sino como la voz que anuncia su cercanía. El bautismo en el Jordán se convierte en un signo poderoso. Las personas reconocen la necesidad de un cambio interior. El agua simboliza purificación, pero también el deseo de comenzar una vida nueva. El pueblo responde, porque siente que algo decisivo está por suceder. Los evangelios destacan que este tiempo está cargado de tensión espiritual. Hay expectativa, pero también confusión. Muchos conocen las Escrituras, pero no logran reconocer cómo se cumplirán. La espera del Mesías se convierte en un espejo del corazón humano. Dios no elige manifestarse con poder político ni con fuerza militar. El plan divino se desarrolla en silencio, en la vida cotidiana, preparando un acontecimiento que cambiará la historia desde dentro. Este contexto es esencial para comprender la vida de Jesús. Sin esta espera, sin este anhelo profundo, no se puede entender el impacto de su mensaje ni la radicalidad de su propuesta. Los evangelios no comienzan con milagros espectaculares, sino con una humanidad que espera. La historia de Jesús nace en medio de un pueblo cansado, herido, pero aún abierto a la esperanza. Así, antes de que Jesús pronuncie una sola palabra, el escenario está preparado. El tiempo está cumplido, y la historia está a punto de dar un giro definitivo.
El nacimiento de Jesús no ocurre en un contexto de poder, comodidad o reconocimiento humano. Los evangelios nos presentan una escena marcada por la sencillez y la pobreza, revelando desde el inicio el modo en que Dios decide entrar en la historia. El Hijo de Dios no nace en un palacio ni entre los poderosos de su tiempo, sino en un ambiente humilde, casi invisible para el mundo. María y José llegan a Belén obedeciendo un decreto del Imperio Romano. Sin saberlo, los acontecimientos políticos se convierten en instrumentos del plan divino. Dios actúa en medio de la historia concreta, incluso a través de decisiones humanas que parecen ajenas a la fe. Así, el nacimiento del Mesías ocurre en el lugar anunciado por las Escrituras, cumpliendo silenciosamente las promesas antiguas. El Evangelio describe que no había lugar para ellos en la posada. Esta frase, breve pero profunda, expresa una verdad que atraviesa toda la vida de Jesús: el rechazo. Desde su nacimiento, el Hijo de Dios experimenta la falta de acogida. Aún así, Dios no se detiene. El amor divino no espera condiciones favorables para manifestarse. Jesús nace en un pesebre, un lugar destinado a los animales. Este detalle no es anecdótico, sino profundamente simbólico. Dios elige lo más simple para revelarse, mostrando que su grandeza no depende de la apariencia exterior. En ese niño frágil se concentra el misterio más grande de la fe cristiana: Dios se hace hombre. María contempla este acontecimiento con un corazón lleno de silencio y fe. Ella no comprende todo, pero confía. Guarda cada palabra y cada signo en su interior. Su actitud revela que el misterio de Dios no siempre se entiende, sino que se acoge y se medita con el paso del tiempo. Los primeros en recibir el anuncio del nacimiento no son reyes ni sacerdotes, sino pastores. Personas sencillas, consideradas socialmente insignificantes, son elegidas para ser testigos del acontecimiento más grande. Esto revela que el mensaje de Dios está destinado a todos, comenzando por los más humildes. El anuncio de los ángeles rompe el silencio de la noche. El cielo se abre para proclamar la paz que Dios ofrece a la humanidad. Esta paz no es solo ausencia de conflicto, sino reconciliación profunda entre Dios y los hombres. El nacimiento de Jesús inaugura una nueva relación entre el cielo y la tierra. Los pastores responden con prontitud. No dudan, no posponen, no racionalizan en exceso. Van al encuentro del niño y encuentran exactamente lo que se les ha anunciado. Su experiencia confirma que la fe crece cuando se responde al llamado de Dios con sencillez y disponibilidad. El Evangelio muestra que, después de ver al niño, los pastores regresan glorificando a Dios. El encuentro con Jesús transforma la vida cotidiana. No lo saca de su realidad, pero la llena de un sentido nuevo. La fe auténtica no aleja del mundo, sino que lo ilumina desde dentro. El nacimiento de Jesús no es solo un acontecimiento del pasado. Es una invitación permanente. Dios sigue queriendo nacer en el corazón humano, incluso en medio de la fragilidad, el desorden y la pobreza interior. El pesebre se convierte así en imagen del corazón que se abre a Dios. La encarnación revela que Dios no se mantiene distante. En Jesús, Dios se hace cercano, vulnerable y accesible. Este misterio transforma la manera de entender el poder, la grandeza y el amor. Dios se manifiesta en la pequeñez para elevar a la humanidad. Así, el nacimiento de Jesús marca el inicio de una vida entregada completamente por amor. Desde el pesebre hasta la cruz, todo en Jesús habla de un Dios que se acerca, que acompaña y que salva no desde la fuerza, sino desde la entrega total. El nacimiento de Jesús marca uno de los momentos más decisivos de la historia humana. Los evangelios presentan este acontecimiento no como un hecho aislado, sino como el cumplimiento de una larga espera. Dios entra en la historia de una manera inesperada, eligiendo la sencillez y la humildad como camino para revelarse. María y José llegan a Belén en un contexto de dificultad. No encuentran un lugar digno donde hospedarse, y el nacimiento ocurre en la pobreza.
Este detalle no es accidental. Los evangelios muestran que desde el inicio, la vida de Jesús está marcada por la cercanía con los más humildes y con quienes viven en la precariedad. El Hijo de Dios no nace en un palacio ni rodeado de poder, sino en un pesebre. Este signo revela el modo en que Dios actúa, no imponiéndose, sino ofreciéndose. La encarnación no es solo un evento teológico, sino una declaración profunda sobre el valor de la humildad y la cercanía. Los pastores son los primeros en recibir el anuncio. En la cultura de la época, eran considerados personas simples y marginadas. Sin embargo, son ellos quienes escuchan la buena noticia. Este detalle muestra que el mensaje de Jesús está destinado a todos, comenzando por quienes menos cuentan ante el mundo. Los ángeles proclaman paz, no como ausencia de conflicto, sino como reconciliación entre Dios y la humanidad. La paz anunciada en Belén es una paz interior, nacida del encuentro con Dios hecho hombre. Desde este momento, la historia humana queda marcada por una nueva esperanza. El nacimiento de Jesús revela que Dios no permanece distante. Se hace cercano, comparte la condición humana y entra en el tiempo. La encarnación transforma la manera de entender a Dios y también la manera de comprender la dignidad del ser humano. Los evangelios no ofrecen muchos detalles sobre la infancia de Jesús, pero lo esencial queda claro: Dios ha asumido plenamente la vida humana. Este silencio invita a la contemplación más que a la explicación, recordando que el misterio de Dios supera las palabras. Belén se convierte así en un signo permanente. Allí comienza una vida que cambiará el curso de la historia. En la fragilidad de un niño, Dios revela su poder de una forma completamente nueva. La encarnación no es solo un acontecimiento del pasado. Es una invitación permanente a reconocer la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano y en lo humano. Jesús nace para mostrar que la salvación comienza desde dentro de la historia. Así, el nacimiento de Cristo inaugura un camino que culminará en la cruz y la resurrección. Desde el pesebre hasta la Pascua, toda la vida de Jesús será una manifestación del amor de Dios por la humanidad. Después del bautismo y de la experiencia del desierto, Jesús inicia su ministerio público. Los evangelios presentan este momento como el comienzo visible de su misión. Hasta entonces, su vida había transcurrido en silencio, pero ahora la palabra y la acción se convierten en el centro de su presencia. Jesús comienza predicando en Galilea, una región sencilla y alejada del poder religioso de Jerusalén. Este detalle no es casual. Dios no elige los centros de prestigio, sino los lugares donde el corazón del pueblo permanece abierto a la esperanza. El mensaje central de Jesús es claro y directo: el reino de Dios está cerca. No se trata de una idea abstracta ni de un anuncio lejano, sino de una realidad que comienza a manifestarse en su persona. Donde Jesús está, el reino se hace presente. Este anuncio va acompañado de un llamado a la conversión. Jesús no propone solo un cambio moral superficial, sino una transformación profunda del corazón. Convertirse significa aprender a mirar la vida desde la lógica de Dios. Jesús enseña con autoridad, pero sin imponerse por la fuerza. Sus palabras tienen peso porque están respaldadas por su vida. Los evangelios muestran que la coherencia entre lo que dice y lo que hace es lo que atrae a las multitudes. Junto a la predicación, Jesús comienza a realizar signos. Los enfermos son sanados, los poseídos son liberados y los marginados recuperan dignidad. Estos signos no buscan espectáculo, sino revelar el amor compasivo de Dios. Los milagros no son el centro del mensaje, sino una consecuencia del reino. Cada gesto de sanación anuncia que Dios no permanece indiferente al sufrimiento humano. En Jesús, Dios se acerca a la fragilidad. Jesús también comienza a llamar a sus primeros discípulos. No elige a sabios ni a poderosos, sino a pescadores y hombres comunes. Esta elección revela que la misión se construye desde la sencillez y la disponibilidad. El llamado de Jesús exige una respuesta radical.
Sígueme implica dejar seguridades, hábitos y proyectos personales. El Evangelio muestra que seguir a Jesús transforma completamente la vida. Los discípulos no comprenden todo desde el inicio. Su camino será de aprendizaje lento, marcado por dudas y errores. Jesús no exige comprensión perfecta, sino fidelidad en el caminar. A medida que Jesús predica, su fama se extiende. Multitudes comienzan a seguirlo, atraídas por su palabra y sus obras. Sin embargo, no todos lo reciben con el mismo corazón. Algunos líderes religiosos comienzan a observarlo con desconfianza. Su forma de enseñar y actuar desafía estructuras establecidas. Desde el inicio, el Evangelio muestra que la luz genera tanto atracción como rechazo. Jesús no se deja definir por la aprobación ni por la oposición. Su misión está guiada por la voluntad del Padre. Esta fidelidad será la clave de todo su ministerio. Así comienza el camino público de Jesús. Un camino de anuncio, compasión y llamado a la conversión, que transformará para siempre la historia humana. Jesús no comienza su misión rodeado de poder ni de grandes estructuras. Elige iniciar su camino llamando a personas comunes, hombres que vivían de su trabajo diario, inmersos en la rutina y en las preocupaciones propias de la vida ordinaria. Este detalle, que a veces pasa desapercibido, revela desde el inicio la lógica del reino de Dios. Los evangelios narran que Jesús se acerca a pescadores, a hombres que conocen el esfuerzo, la espera y la incertidumbre. Pedro, Andrés, Santiago y Juan no reciben largas explicaciones teológicas. La invitación es sencilla y radical, dejarlo todo y seguirlo. En esta llamada se encierra una transformación profunda del sentido de la vida. El seguimiento no comienza con certezas absolutas, sino con confianza. Los discípulos no saben a dónde los llevará ese camino, pero reconocen en Jesús una autoridad distinta. No es una autoridad que se impone por la fuerza, sino que atrae desde la verdad y la coherencia de su vida. El reino de Dios, que Jesús anuncia desde el inicio de su ministerio, no es un territorio ni una estructura política. Es una realidad espiritual que comienza en el corazón y se manifiesta en la manera de vivir, de relacionarse y de amar. Jesús no proclama una idea abstracta, sino una forma nueva de existencia. Cada llamado es también una ruptura. Dejar las redes, la barca y al Padre significa soltar seguridades legítimas. El Evangelio muestra que el seguimiento implica un desprendimiento interior, una disponibilidad total para que Dios ocupe el centro de la vida. Jesús no busca a los más preparados según los criterios humanos. No elige escribas ni doctores de la ley en primer lugar. Esta elección desconcierta y, al mismo tiempo, revela que el reino se construye desde la humildad y la docilidad, no desde el prestigio. A medida que los discípulos caminan con Jesús, comienzan a descubrir que seguirlo no es solo aprender enseñanzas, sino compartir su modo de vivir. Observan su compasión, su cercanía con los pobres y su libertad frente a las normas que oprimen al ser humano. El anuncio del reino va acompañado de gestos concretos. Jesús sana, libera y perdona. Estos signos no son espectáculos, sino señales de que Dios se hace presente allí donde la vida está herida. El reino se manifiesta como restauración de la dignidad humana. Los discípulos, aún sin comprender plenamente, son testigos de una autoridad que no excluye, sino que integra. Jesús se acerca a los marginados y a los pecadores, rompiendo barreras sociales y religiosas profundamente arraigadas. El seguimiento también implica incomprensión. Los discípulos no siempre entienden las palabras de Jesús ni el alcance de su misión. Sin embargo, el Evangelio muestra que la fe crece caminando, no esperando tener todas las respuestas antes de comenzar. El reino de Dios exige conversión. Jesús invita a cambiar la manera de pensar y de vivir. No se trata solo de abandonar el pecado, sino de orientar toda la existencia hacia el amor y la voluntad del Padre. En este inicio del ministerio público, Jesús forma una comunidad.
No llama a individuos aislados, sino que crea vínculos. El reino se vive en relación, en fraternidad y en servicio mutuo. Los discípulos comienzan a aprender que la grandeza en el reino no se mide por el poder, sino por la capacidad de servir. Esta enseñanza, que se desarrollará más adelante, ya está implícita en la forma en que Jesús vive y actúa. Así, el llamado de los primeros discípulos marca el comienzo visible de una historia que transformará al mundo. El reino de Dios no avanza con imposición, sino con corazones disponibles a dejarse transformar por la presencia de Cristo. Con el inicio de su vida pública, Jesús comienza a llamar a quienes lo acompañarán de manera más cercana. No elige a los poderosos ni a los sabios según los criterios del mundo, sino a hombres sencillos, pescadores, trabajadores comunes. Este gesto revela desde el principio la lógica del reino de Dios. El llamado de los primeros discípulos no ocurre en un contexto extraordinario, sino en la vida cotidiana. Jesús se acerca mientras trabajan, mientras lanzan las redes, mientras cumplen con sus tareas diarias. El Evangelio muestra que Dios irrumpe en lo ordinario para transformarlo. La invitación de Jesús es directa y exigente: síganme. No promete seguridad material ni éxito inmediato. La respuesta implica dejar redes, barcas y proyectos personales. Seguir a Jesús significa confiar más en su palabra que en las propias certezas. Los discípulos responden de manera sorprendente. El texto no detalla largas reflexiones, sino una decisión inmediata. Este detalle no elimina el proceso interior, pero subraya la fuerza del encuentro con Cristo. Cuando la llamada es auténtica, provoca una respuesta profunda. Jesús no llama solo a observar, sino a participar activamente en su misión. Desde el inicio, los discípulos son invitados a aprender, pero también a ser enviados. El seguimiento implica transformación personal y compromiso con los demás. El anuncio del reino de Dios se convierte en el centro del mensaje de Jesús. No se trata de un reino político ni de un dominio territorial, sino de una nueva manera de vivir la relación con Dios y con el prójimo. El reino comienza en el corazón. Jesús recorre pueblos y ciudades anunciando esta buena noticia. Su palabra va acompañada de gestos concretos, curaciones, liberaciones y signos de misericordia. El Evangelio muestra que el reino no es solo discurso, sino acción que restaura. Las multitudes comienzan a seguirlo, atraídas por su autoridad y por la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Jesús habla con una autoridad distinta, no impuesta, sino nacida de su comunión con el Padre. Sin embargo, este crecimiento también genera incomprensión y resistencia. Algunos se preguntan quién es realmente este hombre. Otros comienzan a desconfiar. El reino de Dios no se impone, pero tampoco pasa desapercibido. Los discípulos aprenden poco a poco que seguir a Jesús no significa ausencia de dificultades. La cercanía con Él los introduce en un camino exigente, donde la fe debe madurar y purificarse. Jesús forma a sus discípulos con paciencia. No exige perfección inmediata, sino apertura al cambio. El Evangelio muestra un proceso pedagógico, donde el error y la corrección forman parte del crecimiento espiritual. El inicio del reino se manifiesta así como una siembra. No todo es visible de inmediato, pero la semilla comienza a dar fruto. Jesús confía en la acción silenciosa de Dios en el corazón humano. Este bloque revela que el cristianismo no nace de una idea, sino de un encuentro personal. Todo comienza cuando alguien se deja mirar por Jesús y acepta caminar con Él. El llamado de los discípulos sigue resonando hoy. Cada creyente es invitado a escuchar esa misma voz y a responder desde su propia realidad, con confianza y disponibilidad. Jesús comienza a enseñar de una manera que desconcierta a muchos, a través de parábolas. No utiliza un lenguaje académico ni discursos complejos, sino imágenes sencillas tomadas de la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de esa sencillez se esconde una profundidad espiritual que interpela al corazón.
Las parábolas no son simples historias morales. Son una forma de revelar el reino de Dios sin imponerlo. Jesús invita a escuchar, a reflexionar y a tomar posición interior frente al mensaje que anuncia. Cuando habla del sembrador, Jesús muestra que la palabra de Dios es siempre generosa, pero no todos los corazones la reciben del mismo modo. La parábola no acusa, sino que invita a examinar la propia disposición interior. El reino de Dios aparece como una semilla pequeña que crece silenciosamente. Jesús rompe con la expectativa de un reino inmediato y poderoso. Enseña que la acción de Dios es discreta, paciente y transformadora. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús revela una verdad difícil de aceptar: el bien y el mal conviven en la historia. Dios no actúa con violencia ni impaciencia, sino que espera el tiempo de la cosecha. Las parábolas de la oveja perdida y del hijo pródigo muestran el corazón misericordioso de Dios. Jesús presenta a un padre que busca, espera y perdona, incluso cuando la lógica humana pediría castigo o rechazo. A través de estas imágenes, Jesús redefine la justicia. No es una justicia fría ni calculadora, sino una justicia atravesada por el amor y la misericordia. Las parábolas también incomodan. Muchos oyen, pero no comprenden, porque escuchar de verdad implica dejarse transformar. Jesús no fuerza la conversión, la propone. El lenguaje simbólico permite que cada persona se sitúe frente al mensaje según su apertura interior. Las parábolas revelan y ocultan al mismo tiempo. Jesús explica a sus discípulos que a ellos se les concede comprender más profundamente. No por mérito, sino por la cercanía y la disposición del corazón. El reino de Dios no se impone desde fuera, sino que crece desde dentro. Esta enseñanza atraviesa todas las parábolas y define el estilo del mensaje de Jesús. Las parábolas invitan a una conversión lenta pero profunda. No buscan un impacto inmediato, sino una transformación duradera. En ellas, Jesús revela que Dios actúa en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Así, las parábolas se convierten en una puerta abierta al misterio. Quien entra con humildad, descubre la lógica del reino. Jesús enseña que comprender el reino no es cuestión de inteligencia, sino de disponibilidad interior. En las parábolas del perdón, como la del siervo despiadado, Jesús revela el corazón misericordioso del Padre. Quien ha recibido misericordia está llamado a ofrecerla. El reino se construye sobre el perdón, no sobre la venganza. Jesús explica a sus discípulos que las parábolas son un don. No todos comprenden porque no todos están dispuestos a convertirse. Escuchar verdaderamente implica dejarse transformar. Las parábolas revelan un Dios cercano, que busca, espera y se alegra. El pastor que busca la oveja perdida y el padre que espera al hijo pródigo muestran un amor que no se cansa. A través de estas enseñanzas, Jesús redefine la justicia. No se trata solo de cumplir normas externas, sino de un cambio profundo del corazón. El reino comienza dentro de la persona. Las parábolas siguen siendo actuales. Cada generación se reconoce en ellas, porque hablan de decisiones, miedos, esperanzas y responsabilidades humanas. Jesús no explica todas las parábolas. Deja espacio para la reflexión personal. El oyente está llamado a completar la historia con su propia vida. Así, las parábolas se convierten en un camino de discernimiento. Revelan quién está dispuesto a entrar en el reino y quién prefiere permanecer a distancia. El mensaje final es claro: el reino de Dios está cerca, pero solo lo descubren quienes escuchan con un corazón sencillo y disponible. Jesús comienza su vida pública con un mensaje claro y profundo: el reino de Dios está cerca. No se trata de un reino político ni de una estructura de poder humano, sino de una nueva manera de vivir la relación con Dios. Este anuncio marca el centro de toda su predicación. El reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que transforma el corazón.
Jesús invita a las personas a una conversión interior, a cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. La cercanía del reino exige una respuesta personal. A diferencia de otros maestros, Jesús no habla desde teorías abstractas. Utiliza imágenes cotidianas, parábolas sencillas y ejemplos de la vida diaria. De esta manera, el mensaje del reino se vuelve accesible para todos, especialmente para los más sencillos. El anuncio del reino va acompañado de signos visibles. Jesús sana a los enfermos, libera a los oprimidos y devuelve la dignidad a los marginados. Estos gestos no son solo milagros, sino señales concretas de que el reino ya está actuando en medio del pueblo. Jesús presenta un reino que invierte los valores humanos. Los pobres, los humildes y los que sufren ocupan un lugar central. El Evangelio muestra que Dios se acerca primero a quienes han sido olvidados o despreciados. La llamada al arrepentimiento no es una amenaza, sino una invitación a la vida. Jesús no condena, sino que ofrece una oportunidad nueva. El reino se abre a todos los que están dispuestos a acoger la misericordia de Dios. En su predicación, Jesús revela a un Dios cercano y compasivo. Ya no es un juez distante, sino un padre que busca a sus hijos. Esta imagen transforma profundamente la relación entre Dios y la humanidad. El reino de Dios también implica una nueva forma de relacionarse con los demás. El perdón, la reconciliación y el amor al prójimo se convierten en señales visibles de quien ha acogido el mensaje de Jesús. Las parábolas del reino muestran un crecimiento silencioso. Como una semilla pequeña o un poco de levadura, el reino actúa de manera discreta, pero eficaz. Jesús enseña que la obra de Dios no siempre es espectacular, pero sí transformadora. El seguimiento de Jesús exige confianza. Quien acepta el reino debe estar dispuesto a dejar seguridades, hábitos y prioridades. No se trata de una obligación externa, sino de una respuesta libre al amor de Dios. Jesús anuncia un reino que ya está presente, pero que aún debe crecer. Esta tensión entre el ya y el todavía no atraviesa toda la vida cristiana. El creyente vive en esperanza activa. El mensaje del reino no excluye a nadie. Pecadores, enfermos y extranjeros encuentran en Jesús una acogida inesperada. Esta apertura escandaliza a muchos, pero revela el verdadero rostro de Dios. El reino de Dios no se impone por la fuerza. Jesús rechaza el poder violento y propone el camino del servicio. La grandeza, en el reino, se mide por la capacidad de amar. Así, el anuncio del reino se convierte en el corazón del Evangelio. Todo lo que Jesús dice y hace apunta a esta realidad que transforma la historia desde dentro. La última cena se sitúa en un momento decisivo de la vida de Jesús. No es una comida más, ni un simple encuentro de despedida, sino el acto consciente con el que Él resume y entrega todo el sentido de su misión. Jesús sabe que su hora ha llegado y elige transformar ese momento en una revelación profunda del amor de Dios. El contexto de la Pascua judía es fundamental para comprender lo que sucede. La Pascua recuerda la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, el paso de la muerte a la vida. Jesús retoma ese memorial y lo lleva a su plenitud, mostrando que ahora la liberación será definitiva y universal. Durante la cena, Jesús no se presenta como una víctima atrapada por los acontecimientos. Cada gesto y cada palabra revelan que actúa con plena libertad. Él no huye, no se defiende, no se esconde. Decide entregarse, y esa decisión transforma el sentido del sufrimiento que se aproxima. Cuando toma el pan y lo parte, Jesús realiza un gesto profundamente cotidiano, pero lo llena de un significado nuevo. El pan, alimento básico de la vida, se convierte en signo de su propio cuerpo entregado. No habla en símbolos abstractos, sino en gestos concretos que los discípulos pueden ver y tocar. Al ofrecer el cáliz, Jesús pronuncia palabras que marcan un antes y un después. Habla de su sangre derramada por muchos, estableciendo una nueva alianza.
Ya no se trata de un pacto sellado con sacrificios externos, sino con la entrega de su propia vida. Los discípulos escuchan estas palabras sin comprenderlas plenamente. Están sentados con Jesús, pero aún no alcanzan a ver la profundidad de lo que ocurre. El Evangelio muestra que el misterio de la Eucaristía supera la comprensión inmediata y requiere tiempo y fe. En medio de este momento tan elevado, Jesús introduce un gesto inesperado, el lavatorio de los pies. El Maestro se coloca en el lugar del siervo y redefine la grandeza desde el servicio. Este gesto revela que la entrega eucarística y el amor humilde son inseparables. Jesús no solo se da como alimento, sino que enseña el camino para vivir ese don. Amar como Él ama implica servir, perdonar y entregarse sin buscar reconocimiento. La última cena se convierte así en una escuela de vida para los discípulos. También aparece la fragilidad humana. Judas se prepara para traicionar, Pedro asegura fidelidad sin conocer su propia debilidad, y los demás permanecen confundidos. El contraste entre la entrega de Jesús y la fragilidad de los suyos hace aún más evidente la gratuidad de su amor. Jesús no retira su don ante la infidelidad que se aproxima. No condiciona su entrega a la respuesta humana. Ama hasta el extremo, incluso sabiendo que será abandonado. Este amor sin condiciones revela el rostro más profundo de Dios. La última cena anticipa sacramentalmente lo que sucederá en la cruz. No son dos acontecimientos separados, sino un único acto de amor expresado de formas distintas. En la cena, Jesús se entrega bajo los signos del pan y del vino, en la cruz, se entrega plenamente en su cuerpo. Al decir hagan esto en memoria mía, Jesús confía a la Iglesia un tesoro inmenso. No se trata solo de recordar, sino de hacer presente su entrega en cada generación. La Eucaristía se convierte en el corazón de la vida cristiana. Cada celebración eucarística actualiza este momento. El mismo Jesús que se entregó en la última cena continúa dándose hoy. El tiempo no diluye el misterio, sino que lo extiende a lo largo de la historia. La última cena revela que el cristianismo no se basa en una idea o en una norma moral, sino en una persona que se entrega. La fe nace del encuentro con ese amor que se hace pan compartido. Así, antes de enfrentar la pasión, Jesús deja claro que su muerte no será un fracaso, sino el acto supremo de amor. La última cena se convierte en la puerta que permite comprender todo lo que vendrá después. Después de la última cena, Jesús se dirige al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. No es un sitio elegido al azar, sino un espacio habitual de oración, conocido por él y por sus discípulos. Allí, en la soledad de la noche, comienza uno de los momentos más profundos y humanos de toda su vida terrena. Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que habían sido testigos de su gloria en la transfiguración. Ahora, esos mismos discípulos son invitados a acompañarlo en su hora de mayor oscuridad. Esta cercanía revela que el sufrimiento no se vive aislado, sino compartido, incluso cuando los demás no logran comprender plenamente lo que ocurre. El Evangelio describe cómo Jesús comienza a experimentar tristeza, angustia y una profunda aflicción interior. No se trata de una representación simbólica, sino de una verdadera agonía. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, asume el peso del miedo, del dolor y de la incertidumbre que acompaña a todo sufrimiento humano. Jesús se separa unos pasos y se postra en oración. Su actitud corporal expresa la total entrega al Padre. En ese momento, eleva una súplica intensa: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Estas palabras revelan la autenticidad de su humanidad. Jesús no busca el dolor, no lo desea, no lo glorifica por sí mismo. Sin embargo, la oración no termina en el deseo de huir del sufrimiento. Jesús añade inmediatamente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí se manifiesta el corazón de la obediencia cristiana. La verdadera fidelidad no consiste en no tener miedo, sino en confiar incluso cuando el miedo está presente.
El cáliz al que Jesús se refiere simboliza la totalidad del sufrimiento que está por venir, la traición, el abandono, el juicio injusto, la tortura y la muerte. En Getsemaní, Jesús anticipa interiormente todo lo que vivirá exteriormente horas después. La cruz comienza primero en el alma. Mientras Jesús ora, los discípulos se duermen. Este contraste es profundamente revelador. El Hijo de Dios vela en la oración, mientras los suyos no logran mantenerse despiertos. No hay reproche violento, sino una pregunta cargada de tristeza: no han podido velar conmigo ni una hora. El sueño de los discípulos no es simple cansancio físico. Representa la fragilidad humana frente al misterio del sufrimiento. Muchas veces, ante el dolor ajeno, no sabemos acompañar, no sabemos permanecer, no sabemos velar. El Evangelio muestra esta debilidad sin ocultarla. La oración de Jesús se repite. Vuelve a presentarse ante el Padre, vuelve a entregar su voluntad, vuelve a aceptar el camino que se le propone. Esta repetición no es falta de fe, sino perseverancia. Jesús ora hasta que su corazón queda plenamente alineado con la voluntad del Padre. Los evangelios relatan que su sudor se convierte en gotas de sangre. Esta imagen expresa la intensidad extrema de su agonía. Jesús no enfrenta la pasión con indiferencia, sino con una sensibilidad absoluta. El amor que lo sostiene es más fuerte que el miedo que lo oprime. En Getsemaní se revela un misterio central del cristianismo: la salvación no se realiza desde la evasión del dolor, sino desde la obediencia amorosa. Jesús acepta el sufrimiento no porque lo disfrute, sino porque confía plenamente en el Padre. Cuando termina su oración, Jesús se levanta con serenidad. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque su decisión interior ya está tomada. La paz que surge no viene de evitar la cruz, sino de haber entregado la propia voluntad. Getsemaní es, así, una escuela de oración para todo creyente. Enseña que se puede llorar ante Dios, suplicar, temer y, aún así, confiar. La fe auténtica no elimina la angustia, pero permite atravesarla sostenidos por Dios. En este huerto, Jesús santifica todas las noches oscuras del alma. Cada persona que ora en medio del sufrimiento encuentra en Getsemaní un lugar de compañía. Cristo no está lejos del dolor humano, lo ha habitado plenamente. Finalmente, Jesús despierta a sus discípulos y les anuncia que ha llegado la hora. La traición está cerca. Pero ya no hay huida. El que ha orado hasta el fondo está preparado para entregar su vida. Así, en el silencio del huerto, antes de que comiencen los gritos y los golpes, se decide la historia de la salvación. Getsemaní es el lugar donde el amor vence al miedo y la obediencia vence a la angustia. Tras la oración en Getsemaní, el silencio de la noche es interrumpido por pasos y antorchas. Jesús se levanta y sale al encuentro de quienes vienen a arrestarlo. No huye ni se esconde. Su actitud revela una entrega consciente y voluntaria. El grupo que llega está compuesto por guardias del templo y soldados, enviados por las autoridades religiosas. La escena contrasta con la intimidad del huerto. La violencia irrumpe en un espacio de oración, mostrando el choque entre la lógica humana y el plan de Dios. Judas se adelanta y se acerca a Jesús. El beso, signo de amistad, se convierte en señal de traición. Este gesto resume el drama humano: la cercanía exterior no siempre coincide con la fidelidad del corazón. Jesús no responde con reproches ni violencia. Su pregunta a Judas es serena, casi dolorosa. En ese momento, incluso el traidor es tratado con dignidad. El Evangelio muestra que Jesús no deja de amar, ni siquiera en la traición. Uno de los discípulos reacciona con violencia y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detiene inmediatamente. Rechaza el uso de la espada y sana al herido, afirmando que el reino de Dios no se construye por la fuerza. Este gesto final de misericordia ocurre en medio del arresto. Incluso cuando es capturado, Jesús sigue revelando el rostro del Padre.
El amor no se suspende ante la injusticia. Los discípulos, llenos de miedo, comienzan a huir. Aquellos que prometieron fidelidad se dispersan. El Evangelio no oculta esta fragilidad. La soledad de Jesús se vuelve total. Pedro, que había jurado no abandonarlo, sigue a Jesús desde lejos. Su distancia anticipa la negación. El miedo comienza a dominar donde antes había entusiasmo. Jesús es llevado atado, como un criminal. El Hijo de Dios acepta ser tratado como culpable. Este contraste revela la profundidad de la humillación asumida libremente. El arresto marca el inicio visible de la pasión. Ya no hay discursos ni milagros públicos. Comienza el camino del silencio y del sufrimiento aceptado. La noche avanza mientras Jesús es conducido de un lugar a otro. La injusticia se organiza, mientras la verdad permanece callada. El Evangelio invita a contemplar este contraste sin apresurarse. El abandono de los discípulos no anula el plan de Dios. La fidelidad divina no depende de la fidelidad humana. Incluso en la traición y la huida, Dios sigue obrando. Este momento revela que la salvación no nace del heroísmo humano, sino de la entrega de Cristo. Jesús avanza solo, cargando con la debilidad de todos. El arresto no es el fin del camino, sino el comienzo del sacrificio redentor. Desde este momento, cada paso será un acto de amor ofrecido. Así, en la oscuridad del huerto, comienza a brillar silenciosamente la luz de la redención. Tras la noche en Getsemaní, Jesús es conducido ante las autoridades religiosas. El Evangelio presenta este momento como un juicio marcado no por la búsqueda de la verdad, sino por la urgencia de una condena ya decidida. La oscuridad de la noche acompaña la injusticia del proceso. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y el consejo del Sanedrín. Allí se reúnen testigos que intentan acusarlo, pero sus palabras no coinciden. El relato subraya la fragilidad de las acusaciones y la falta de coherencia en los cargos presentados. El silencio de Jesús se convierte en un elemento central. Frente a la confusión y la hostilidad, Él no se defiende. Este silencio no es debilidad, sino fidelidad. Jesús permanece fiel a su misión incluso cuando la injusticia se vuelve evidente. Cuando finalmente se le pregunta directamente si es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús responde con claridad. No evade la verdad, aunque sabe que esa respuesta lo conducirá a la condena. En ese momento, la verdad se vuelve intolerable para quienes lo juzgan. La reacción del Sanedrín es inmediata. Sus palabras son interpretadas como blasfemia. El juicio pierde toda apariencia de legalidad y se transforma en una decisión tomada desde el rechazo y el miedo. Jesús es insultado, golpeado y burlado. El Hijo de Dios es tratado como un criminal. Este contraste revela el misterio profundo de la encarnación. Dios acepta ser humillado por amor a la humanidad. El Evangelio no describe este momento con dramatismo exagerado. La sobriedad del relato hace aún más fuerte el impacto. La injusticia se presenta como algo frío, casi administrativo, lo que la vuelve más inquietante. Pedro, mientras tanto, niega conocer a Jesús. Este detalle no es secundario. El juicio externo se refleja en el juicio interior de los discípulos, que también enfrentan el miedo y la fragilidad. El canto del gallo marca un momento de quiebre. La mirada de Jesús hacia Pedro no es de reproche, sino de verdad. El Evangelio muestra que incluso en la traición, Jesús permanece fiel. El juicio ante el Sanedrín revela el conflicto entre la verdad de Dios y las estructuras humanas que se cierran a ella. No es solo un episodio histórico, sino una imagen que se repite cuando la fe incomoda. Jesús acepta la condena sin resistencia. Su libertad interior permanece intacta. Nadie le quita la vida, Él la entrega. Este momento prepara el camino hacia el juicio civil. La condena religiosa ya está sellada, pero aún falta el encuentro con el poder político.
El Evangelio invita al lector a contemplar este juicio no desde la indignación, sino desde el silencio. Es un momento para reconocer cuántas veces la verdad también es rechazada hoy. Así, el camino hacia la cruz continúa, envuelto en incomprensión, traición y silencio, pero sostenido por una fidelidad que no se rompe. La crucifixión de Jesús representa el momento más profundo y doloroso de los evangelios. Después del juicio, Jesús es conducido al lugar de la ejecución cargando la cruz. No es solo el peso de la madera lo que lleva sobre sus hombros, sino el peso del rechazo, de la injusticia y del pecado del mundo entero. El camino hacia el Calvario se convierte en una procesión silenciosa de sufrimiento. Jesús avanza debilitado por los golpes y la pérdida de sangre. Cada paso es una entrega voluntaria. Los evangelios no buscan dramatizar en exceso, sino mostrar la fidelidad de Jesús hasta el final. Al llegar al lugar llamado Gólgota, lo despojan de sus vestiduras. Este gesto humillante revela hasta qué punto Jesús acepta ser despojado de todo. No se aferra a nada, ni siquiera a su dignidad exterior. Se entrega completamente a la voluntad del Padre. Jesús es clavado en la cruz entre dos criminales. Esta escena subraya la paradoja central del cristianismo: el Hijo de Dios muere como un malhechor. A los ojos del mundo, su vida termina en el fracaso, pero a los ojos de Dios, este momento contiene la plenitud del amor. Desde la cruz, Jesús pronuncia palabras que revelan su corazón. No maldice, no se rebela, no responde con odio. Pide perdón para quienes lo crucifican, mostrando que su misión no es condenar, sino salvar. Incluso en el dolor extremo, su amor permanece intacto. El diálogo con el buen ladrón revela que la misericordia de Dios no conoce límites. Un simple acto de fe, una súplica humilde, basta para que Jesús prometa el paraíso. La cruz se convierte así en lugar de condena y, al mismo tiempo, en puerta de salvación. Jesús confía a su madre al discípulo amado. Este gesto muestra que, incluso en su agonía, piensa en los demás. María se convierte en madre de la comunidad creyente, y la cruz da origen a una nueva familia espiritual. La oscuridad cubre la tierra mientras Jesús agoniza. Este signo expresa el dramatismo del momento, pero también el misterio que se está cumpliendo. La creación misma parece participar del sufrimiento de su Creador. El grito de Jesús, expresando abandono, no es desesperación, sino oración. Es el clamor de quien, aun en la noche más oscura, se dirige al Padre. Jesús asume hasta el fondo la experiencia humana del sufrimiento. Finalmente, Jesús entrega su espíritu. No le es arrebatada la vida, Él la entrega libremente. Su muerte no es el triunfo de la violencia, sino el acto supremo de obediencia y amor. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasga. Este signo indica que la separación entre Dios y la humanidad ha sido vencida. La cruz abre un acceso nuevo y definitivo a la presencia de Dios. La confesión del centurión romano confirma el sentido de este acontecimiento. Un pagano reconoce lo que muchos no supieron ver: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. La cruz comienza ya a revelar su poder transformador. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y colocado en un sepulcro. Todo parece terminado. El silencio envuelve la escena y la esperanza parece apagarse. Sin embargo, este silencio no es vacío, sino espera. La cruz no es el final de la historia, sino el punto más alto del amor de Dios. En ella, Jesús revela que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en entregarse. La muerte de Jesús queda así grabada en el corazón de la fe cristiana como el acto supremo de redención. Desde la cruz, nace la esperanza que transformará el mundo. La resurrección de Jesús no es un episodio más dentro del relato evangélico, sino el centro mismo de la fe cristiana. Todo lo narrado anteriormente conduce a este acontecimiento decisivo, en el que la muerte es vencida y la promesa de Dios se cumple plenamente. Los evangelios sitúan la resurrección en el silencio del amanecer.
No hay testigos del momento exacto, porque no se trata de un espectáculo humano, sino de una acción divina. La tumba vacía no es una prueba inmediata, sino un signo que invita a la fe. Las mujeres son las primeras en acudir al sepulcro. Su fidelidad, nacida del amor, las convierte en las primeras mensajeras de la resurrección. Encuentran la piedra removida y reciben el anuncio que cambia la historia: Jesús no está allí, ha resucitado. El mensaje no es solo informativo, es transformador. Ha resucitado significa que la muerte ya no tiene la última palabra. Lo que parecía el final definitivo se convierte en un nuevo comienzo para la humanidad. La resurrección no borra la cruz, sino que la ilumina. Las heridas permanecen, pero ya no son signo de derrota, sino de amor entregado. El resucitado es el mismo Jesús crucificado, ahora glorificado. Los discípulos, inicialmente desconcertados y temerosos, comienzan un proceso lento de comprensión. La fe en la resurrección no nace de la imaginación, sino del encuentro. Jesús se hace presente, habla, camina y comparte la vida con ellos. El encuentro con el resucitado transforma radicalmente a los discípulos. El miedo se convierte en valentía, la duda en anuncio, el encierro en misión. La resurrección inaugura una nueva manera de vivir. Jesús resucitado no vuelve simplemente a la vida anterior. Entra en una existencia nueva, donde el tiempo y el espacio ya no lo limitan. Esta vida nueva es la promesa ofrecida a toda la humanidad. La resurrección confirma que Dios es fiel a su palabra. Todo lo anunciado por Jesús se cumple. El reino de Dios no es derrotado por la violencia ni por la muerte. Este acontecimiento da sentido a la predicación cristiana. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia. Con ella, se convierte en el camino hacia la vida plena. La fe cristiana no se apoya en ideas abstractas, sino en un hecho vivido y transmitido. Cristo vive, y esa vida se comunica a quienes creen en Él. La resurrección abre la esperanza de una vida que no termina. No es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza ya en el corazón del creyente. El Evangelio de la Resurrección invita a vivir de otra manera. Quien cree en el resucitado es llamado a ser testigo de la vida, incluso en medio del sufrimiento. Así, el relato evangélico culmina con una afirmación decisiva: la muerte ha sido vencida. Cristo vive, y en Él, la humanidad encuentra su esperanza definitiva. Después de la resurrección, los evangelios muestran a Jesús acompañando a sus discípulos durante un tiempo limitado. No se trata de un simple regreso a la vida anterior, sino de una etapa de revelación y preparación. Jesús se manifiesta de manera distinta, enseñando a comprender las Escrituras a la luz de todo lo que ha ocurrido. La resurrección no elimina inmediatamente las dudas de los discípulos. Muchos creen, otros vacilan, y algunos necesitan tocar, escuchar y ver para comprender. Esta pedagogía revela la paciencia de Jesús y su respeto por el proceso interior de cada uno. Durante este tiempo, Jesús habla del reino de Dios. No ofrece fechas ni explicaciones detalladas sobre el futuro, sino que orienta la mirada hacia la misión. El centro ya no es esperar, sino anunciar. La fe recibida debe ser compartida. La ascensión no significa una ausencia definitiva, sino un cambio en la forma de presencia. Jesús no se aleja de la humanidad, sino que inaugura una nueva manera de acompañar a los suyos. Su elevación indica que la historia humana queda abierta a lo trascendente. Los discípulos experimentan una mezcla de asombro y responsabilidad. Ya no pueden quedarse mirando al cielo. La fe los impulsa a volver a la vida cotidiana con una tarea clara: ser testigos de lo que han visto y oído. Jesús confía su misión a personas frágiles, no a héroes perfectos. Esta elección revela que la fuerza del anuncio no depende del mensajero, sino del mensaje y de la acción del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo prepara el nacimiento de la Iglesia. La comunidad cristiana no surge como una organización humana,
sino como una respuesta a la iniciativa de Dios. La misión nace de la escucha y de la obediencia. La ascensión coloca a la Iglesia entre dos tiempos, la obra de Cristo ya realizada y su plenitud aún esperada. Este tiempo intermedio es el espacio de la fe, del testimonio y del servicio. Cada creyente queda incluido en esta misión. La historia de Jesús no termina en los evangelios, sino que continúa en la vida de quienes acogen su palabra y la encarnan en el mundo. Así, los evangelios concluyen abriendo el camino. La mirada se eleva, pero los pies permanecen en la tierra. La fe cristiana se vive anunciando esperanza en medio de la historia. La ascensión recuerda que el destino último de la humanidad no es el vacío, sino la comunión con Dios. Cristo abre el camino y acompaña a su Iglesia hasta el final de los tiempos. A lo largo de este recorrido por la vida de Jesús, los evangelios nos han mostrado mucho más que una biografía. Nos han revelado un misterio vivo, una historia que no pertenece solo al pasado, sino que sigue actuando en el presente de cada persona que se acerca a ella con el corazón abierto. Desde su nacimiento humilde hasta su entrega total en la cruz, Jesús se manifiesta como el rostro visible del amor de Dios. Cada palabra, cada gesto y cada silencio están cargados de sentido. Nada es casual. Todo apunta a un amor que se da sin reservas y que busca encontrarse con cada ser humano. La cruz no es el final de una historia fracasada, sino la expresión más profunda del amor llevado hasta el extremo. En ella, Jesús asume el dolor, el pecado y la fragilidad humana, transformándolos desde dentro. Lo que parecía derrota se convierte en victoria, y lo que parecía muerte se abre a la vida nueva. La resurrección confirma que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. No es solo un acontecimiento extraordinario, sino el fundamento de la esperanza cristiana. Cristo vive, y su vida resucitada ilumina el sentido de nuestra propia existencia. Los evangelios no nos invitan solo a conocer a Jesús, sino a seguirlo. Cada oyente está llamado a preguntarse qué lugar ocupa Cristo en su vida, cómo resuena su palabra en el corazón y qué transformación interior suscita su presencia. Este audiolibro termina aquí, pero el camino de la fe continúa. La vida de Jesús sigue hablándonos en la oración, en la palabra, en los sacramentos y en el amor al prójimo. Su historia se prolonga en la vida de quienes deciden caminar con Él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Jesús narrada según los Evangelios. Si este contenido te ayudó a profundizar en tu fe, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este audiolibro con quienes puedan necesitarlo. Que la paz de Cristo habite en tu corazón. Y que su palabra siga iluminando tu camino. Hasta el próximo encuentro. Dios te bendiga.